Canto séptimo. Odiseo en el palacio de Alcino. Mientras así rogaba el paciente divinal Odiseo, la doncella era conducida a la ciudad por las vigorosas mulas. Apenas hubo llegado a la ínclita morada de su padre, paró en el umbral. Sus hermanos, que se asemejaban a los dioses, pusiéronse a su alrededor. Desengancharon las mulas y llevaron los vestidos adentro de la casa. Ella se encaminó a su habitación, donde encendía fuego la anciana Eurimedusa de Apira, su camarera, a quien en otro tiempo habían traído de allá, en las corvas naves, y elegido para ofrecérsela como regalo a Alcino, que reinaba sobre todos los feacios, y era escuchado por el pueblo cual si fuese un dios. Esta fue la que crió a Nausicaa, en níveos brazos, en el palacio, y entonces le encendía fuego y le aparejaba cena. En aquel punto levantase Odiseo para ir a la ciudad, y Atenea, que le quería bien, envióle una copiosa nube. No fuera que alguno de los magnánimos feacios, saliéndole al camino, le zahiriese con palabras y le preguntase quién era. Mas al entrar el héroe en la agradable población, se le hizo encontradiza a Atenea, la deidad de ojos de lechuza, transfigurada en joven doncella que lleva un cántaro, y se detuvo delante de él. Y el divinal Odiseo le dirigió esta pregunta: «Oh hija, ¿no podrías llevarme al palacio de Alcino, que reina sobre estos hombres? Soy un forastero, que después de padecer mucho, he llegado acá, viniendo de lejos, de una tierra apartada, y no conozco a ninguno de los hombres que habitan esta ciudad y estos campos». Respondióle Atenea, la deidad de ojos de lechuza: «Yo te mostraré, oh forastero venerable, el palacio de que hablas, pues está cerca de la mansión de mi eximio padre. Anda sin desplegar los labios, y te guiaré en el camino. Pero no mires a los hombres ni les hagas preguntas, que ni son muy sufridos con los forasteros, ni acogen amistosamente al que viene de otro país. Aquellos, fiando en sus rápidos bajeles, atraviesan el gran abismo del mar por concesión de Poseidón, que sacude la tierra, y sus embarcaciones son tan ligeras como las alas o el pensamiento». Cuando así hubo dicho, Palas Atenea caminó a buen paso, y Odiseo fue siguiendo las pisadas de la diosa. Y los feacios ínclitos navegantes no cayeron en la cuenta de que anduviese por la ciudad y entre ellos, porque no lo permitió Atenea, la terrible deidad de hermosas trenzas, la cual usando de benevolencia cubrióle con una niebla divina. Atónito contemplaba Odiseo los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras de aquellos héroes y los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que era cosa admirable de ver. Pero no bien llegaron al magnífico palacio del rey, Atenea, la deidad de ojos de lechuza, comenzó a hablarle de esta guisa: «Este es, padre huésped del palacio que me pediste te mostrara. Hallarás en él a los reyes alumnos de Zeus, celebrando un banquete. Pero vete adentro y no se turbe tu ánimo, que el hombre, si es audaz, es más afortunado en lo que emprende, aunque haya venido de otra tierra. Entrando en la sala, hallarás primero a la reina, cuyo nombre es Arete, y procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey Alcino. En un principio engendraron a Nausito, el dios Poseidón que sacude la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del magnánimo Eurimedonte, el cual había reinado en otro tiempo sobre los orgullosos gigantes. Pero éste perdió a su pueblo malvado y pereció él mismo. Y Poseidón tuvo en aquella un hijo, el magnánimo Nausito, que luego imperó sobre los feacios.
Nausito engendró a Rexenor y a Alcino. Mas estando el primero recién casado y sin hijos varones, fue muerto por Apolo, el del arco de plata, y dejó en el palacio una sola hija, Arete, a quien Alcino tomó por consorte, y se ve honrada por él como ninguna de las mujeres de la tierra que gobiernan una casa y viven sometidas a sus esposos. Así, tan cordialmente ha sido y es honrada de sus hijos, del mismo Alcino y de los ciudadanos que la contemplan como a una diosa, y la saludan con cariñosas palabras cuando anda por la ciudad. No carece de buen entendimiento y dirime los litigios de aquellos, para los cuales siente benevolencia, aunque sean hombres. Si ella te fuere benévola, ten esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa de elevado techo y a tu patria tierra. Cuando Atenea, la de ojos de lechuza, hubo dicho esto, se fue por cima del mar, y saliendo de la encantadora Esqueria llegó a Maratón, la de anchas calles, y entróse en la tan sólidamente construida morada de Erecteo. Ya Odiseo enderezaba sus pasos a la ínclita casa de Alcino, y antes de llegar frente al broncíneo umbral, meditó en su ánimo muchas cosas, pues la mansión excelsa del magnánimo Alcino resplandecía con el brillo del sol o de la luna. A derecha e izquierda corrían sendos muros de bronce, desde el umbral al fondo. En lo alto de ello extendíase una cornisa de lapislázuli. Puertas de oro cerraban por dentro la cara sólidamente construida. Las dos jambas eran de plata y arrancaban del broncíneo umbral. Apoyábase en ellas argénteo dintel, y el anillo de la puerta era de oro. Estaban en ambos lados unos perros de plata y oro, inmortales y exentos para siempre de la vejez, que Hefesto había fabricado con sabia inteligencia, para que guardaran la casa del magnánimo Alcino. Había sillones arrimados a la una y a la otra de las paredes, cuya serie llegaba sin interrupción desde el umbral a lo más hondo, y cubrían los delicados tapices hábilmente tejidos, obra de las mujeres. Sentábanse allí los príncipes feacios a beber y a comer, pues de continuo celebraban banquetes. Sobre pedestales muy bien hechos hallábanse de pie unos niños de oro, los cuales alumbraban de noche, con hachas encendidas en las manos, a los convidados que hubiera en la casa. 50 esclavas tiene Alcino en su palacio. Unas quebraban con la muela el rubio trigo, otras tejen telas, y sentadas hacen voltear los husos, moviendo las manos cual si fuesen hojas de excelso plátano, y las bien labradas telas relucen como si destilaran aceite líquido. Cuanto los feacios son expertos sobre todos los hombres en conducir una velera nave por el Ponto, así sobresalen grandemente las mujeres en fabricar lienzos, pues Atenea les ha concedido que sepan hacer bellísimas labores y posean excelente ingenio. En el exterior del patio cabe a las puertas hay un gran jardín de 4 yugadas, y alrededor del mismo se extiende un seto por entre ambos lados. Allí han crecido grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano, son perennes. Y el céfiro, soplando constantemente, a un mismo tiempo produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva, el higo sobre el higo. Allí en el fondo del huerto crecían liños de legumbres de toda clase, siempre lozanas. Hay en él 2 fuentes, una corre por todo el huerto, la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo del umbral,
a donde acuden por agua los ciudadanos. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en el palacio de Alcino. Detúvose el paciente divinal Odiseo a contemplar todo aquello. Después de admirarlo, pasó rápidamente el umbral, entró en la casa y halló a los caudillos y príncipes de los feacios, ofreciendo con las copas libaciones al vigilante Argifontes, que era el último a quien las hacían, cuando ya determinaban acostarse. Mas el paciente divinal Odiseo anduvo por el palacio, envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Atenea, hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino. Entonces tendió Odiseo sus brazos a las rodillas de Arete. Disipóse la divinal niebla. Enmudecieron todos los de la casa al reparar en aquel hombre, a quien contemplaban admirados. Y Odiseo comenzó su ruego de esta manera. Arete, hija de Rexenor, que parecía un dios, después de sufrir mucho, vengo a tu esposo, a tus rodillas y a estos convidados, a quienes permitan los dioses vivir felizmente y entregar su herencia a los hijos que dejen en sus palacios, así como también los honores que el pueblo les haya conferido. Mas aprestadme hombres que me conduzcan, para que muy pronto vuelva a la patria, pues hace mucho tiempo que ando lejos de los amigos, padeciendo infortunios. Dicho esto, sentóse junto a la lumbre del hogar, en la ceniza, y todos se enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero al fin, el anciano héroe Equeneo, que era el de más edad entre los varones feacios, y descollaba por su elocuencia, sabiendo muchas y muy antiguas cosas, les arengó benévolamente y les dijo: Alcino, no es bueno ni decoroso para ti que el huésped esté sentado en tierra, sobre la ceniza del hogar, y éstos se hallan cohibidos esperando que hables. Ea pues, levántate, hazle sentar en una silla de clavazón de plata, y manda a los heraldos que mezclen vino para ofrecer libaciones a Zeus, que se huelga con el rayo, Dios que acompaña a los venerandos suplicantes. Y tráigale de cenar la despensera, de aquellas viandas que allá dentro se guardan. Cuando esto oyó la sacra potestad de Alcino, asiendo por la mano al prudente y sagaz Odiseo, alzóle de junto al fuego, e hízole sentar en una silla espléndida, mandando que se la cediese un hijo suyo, el valeroso Laodomante, que se sentaba a su lado y érale muy querido. Una esclava dióle aguamanos que traía en magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata, y puso delante de Odiseo una pulimentada mesa. La veneranda despensera trájole pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándoles con los que tenía guardados. El paciente divinal Odiseo comenzó a beber y a comer, y entonces el poderoso Alcino dijo al heraldo: Pontono, mezcla vino en la crátera y distribúyelo a cuantos se encuentren en el palacio, a fin de que hagamos libaciones a Zeus, que se huelga con el rayo, Dios que acompaña a los venerandos suplicantes. Así se expresó. Pontono mezcló el dulce vino y lo distribuyó a todos los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias. Y cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto plugo a su ánimo, Alcino les arengó diciéndoles de esta suerte: Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ahora que habéis cenado, idos a acostar en vuestras casas. Mañana, así que rompa el día, llamaremos a un número mayor de ancianos. Trataremos al forastero como a huésped en el palacio. Ofreceremos a las deidades hermosos sacrificios, y hablaremos de su acompañamiento para que pueda,
sin fatigas ni molestias y acompañándole nosotros, llegar rápida y alegremente a su patria tierra, aunque esté muy lejos, y no haya de padecer mal ni daño alguno antes de tornar a su país, que ya en su casa padecerá lo que el hado y las graves hilanderas dispusieron al hilar el hilo cuando su madre lo dio a luz. Y si fuere uno de los inmortales que ha bajado del cielo, algo nos preparan los dioses, pues hasta aquí siempre se nos han aparecido claramente cuando les ofrecemos magníficas hecatombes, y comen sentados con nosotros donde comemos los demás. Y si algún solitario caminante se encuentra con ellos, no se le ocultan, porque estamos tan cercanos a los mismos por nuestro linaje, como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes. Respondióle el ingenioso Odiseo: Alcino, piensa otra cosa, pues no soy semejante ni en cuerpo ni en natural a los inmortales que poseen el anchuroso cielo, sino a los mortales hombres. Puedo equipararme por mis penas a los varones de quienes sepáis que han soportado más desgracias, y contaría males aún mayores que los suyos si os dijese cuántos he padecido por la voluntad de los dioses. Mas dejadme cenar, aunque me siento angustiado, que no hay cosa tan inoportuna como el vientre, que nos obliga a pensar en él, aun hallándonos muy afligidos, o con el ánimo lleno de pesares como me veo yo ahora. Nos incita siempre a comer y a beber, y en la actualidad me hace echar en olvido los trabajos que he padecido, mandándome que los sacie. Y vosotros daos prisa, así que se muestre la aurora, y haced que yo, oh desgraciado, vuelva a mi patria, no obstante lo mucho que he padecido. No se me acabe la vida sin ver nuevamente mis posesiones, mis esclavos y mi gran casa de elevado techo. Así dijo. Todos aprobaron sus palabras y aconsejaron que al huésped se le llevase a la patria, ya que era razonable cuanto decía. Hechas las libaciones, y habiendo bebido todos cuanto les plugo, fueron a recogerse en sus respectivas moradas. Pero el divinal Odiseo se quedó en el palacio, y a par de él sentáronse Arete y el deiforme Alcino, mientras las esclavas retiraban lo que había servido para el banquete. Arete, la de los niveos brazos, fue la primera en hablar, pues contemplando los hermosos vestidos de Odiseo, reconoció el manto y la túnica que había labrado con sus siervas, y enseguida habló al héroe con estas aladas palabras. Huésped, primeramente quiero preguntarte yo misma, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el Ponto? Respondióle el ingenioso Odiseo: Difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, pues me los enviaron en gran abundancia los dioses celestiales, mas te hablaré de aquello de lo que me preguntas e interrogas. Hay en el mar una isla lejana, Ogygia, donde mora la hija de Atlante, la dolosa Calipso, de lindas trenzas, deidad poderosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los mortales hombres. Pero a mí, oh desdichado, me llevó a su hogar algún numen, después que Zeus hendió con el ardiente rayo mi veloz nave en medio del vinoso Ponto. Perecieron mis esforzados compañeros, mas yo me abracé a la quilla del corvo bajel. Anduve errante 9 días, y en la 10ª y oscura noche lleváronme los dioses a la isla Ogygia, donde mora Calipso, de lindas trenzas, terrible diosa. Esta me recogió, me trató solícita y amorosamente, me mantuvo y díjome a menudo que me haría inmortal y exento de la senectud para siempre, sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo. Allí estuve detenido 7 años, y rogué incesantemente con lágrimas,
las divinales vestiduras que me dio Calipso. Pero cuando vino el año 8, me exhortó y me invitó a partir, sea a causa de algún mensaje de Zeus, sea porque su mismo pensamiento hubiese variado. Envióme en una balsa hecha con buen número de ataduras, me dio abundante pan y dulce vino, me puso vestidos divinales, y me mandó favorable y plácido viento. 17 días navegué, atravesando el Ponto. Al 18 pude divisar los umbrosos montes de vuestra tierra, y ahí, oh infeliz, se me alegró el corazón. Mas aún había de encontrarme con grandes trabajos, que me suscitaría Poseidón, que sacude la tierra. El dios levantó vientos contrarios, impidiéndome el camino, y conmovió el mar inmenso. De suerte que las olas no me permitían a mí, que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, la ola me hubiese estrellado contra la tierra firme, arrojándome a unos peñascos y a un lugar funesto. Pero retrocedí nadando y llegué a un río, paraje que me pareció muy oportuno por carecer de rocas y formar como un reparo contra los vientos. Me dejé caer sobre la tierra cobrando aliento, pero sobrevino la divinal noche y me alejé del río, que las celestiales lluvias alimentan. Me eché a dormir entre unos arbustos, después de haber amontonado serojas a mi alrededor, e infundióme un dios profundísimo sueño. Allí entre las hojas y con el corazón triste, dormí toda la noche, toda la mañana y el mediodía, y al ponerse el sol dejóme el dulce sueño. Vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa junto con ella, que parecía una diosa. La imploré y no le faltó buen juicio. Como no era de esperar que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance, porque los mozos se portan inconsiderablemente. Dióme abundante pan y vino tinto. Mandó que me lavaran en el río y me entregó estas vestiduras. Tal es lo que, aunque angustiado, deseaba contarte, conforme a la verdad de lo ocurrido. Respondióle Alcino diciendo: Huésped, en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente, ya que no te trajo a nuestro palacio, con las esclavas habiendo sido la primera persona a quien suplicaste. Contestóle el ingenioso Odiseo: Oh héroe, no por eso reprendas a tan eximia doncella, que ya me invitó a seguirla con las esclavas, mas yo no quise por temor y respeto, no fuera que mi visita te irritara, pues somos muy suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Respondióle Alcino diciendo: Huésped, no encierra mi pecho corazón de tal índole que se irrite sin motivo, y lo mejor es siempre lo más justo. Ojalá por el padre Zeus, Atenea y Apolo, que siendo cual eres y pensando como yo pienso, tomases a mi hija por mujer, y fueras llamado yerno mío, permaneciendo con nosotros. Diérate casa y riquezas, si de buen grado te quedaras, que contra tu voluntad ningún feacio te ha de detener, pues eso disgustaría al padre Zeus. Y desde ahora decido, para que lo sepas bien, que tu viaje se haga mañana. En durmiéndote vencido del sueño, los compañeros remarán por el mar en calma, hasta que llegues a tu patria y a tu casa, a donde te fuere grato, aunque esté mucho más lejos que Eubea, la cual dicen que se halla muy distante. Los ciudadanos que la vieron cuando llevaron al rubio Radamantis a visitar a Titio, hijo de la tierra, fueron allá y en un solo día y sin cansarse terminaron el viaje y se restituyeron a sus casas. Tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en batir el mar con los remos. Así dijo.
Alegróse el paciente divinal Odiseo. Llorando habló de esta manera: Padre Zeus, ojalá que Alcino lleve a cumplimiento cuanto ha dicho, que su gloria jamás se extinga sobre la fértil tierra, y que logre yo volver a mi patria. Así éstos conversaban. Arete, la de los niveos brazos, mandó a las esclavas que pusieran un lecho debajo del pórtico, lo proveyesen de hermosas colchas de púrpura, extendiesen por encima tapetes y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las doncellas salieron del palacio llevando en sus manos hachas encendidas, y en acabando de hacer diligentemente la cama, presentáronse a Odiseo y le llamaron con estas palabras: Levántate, huésped, y vete a acostar, que ya está hecha tu cama. Así dijeron, y le pareció grato dormir. De este modo el paciente divinal Odiseo durmió allí, entorneado lecho, debajo del sonoro pórtico, y Alcino se acostó en el interior de la excelsa mansión, y a su lado la reina, después de aparejarle lecho y cama,